Señores, muchas bendiciones para todos. Estaba meditando hace un rato y pensaba sobre lo que es la trayectoria de los hombres y mujeres de Dios entregados a la voluntad del Señor. Y pensaba en las pruebas, el propósito de las pruebas. Pensaba en mí mismo y en otros hermanos y hermanas que he conocido en el tiempo que tengo sirviéndole a Dios. Y yo meditaba en esto. Yo quiero compartir sobre lo que es el propósito de las pruebas. ¿Qué son las pruebas? ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué Dios prueba al hombre? Quise poner como ejemplo 4 ejemplos. El primero de ellos es lo que Dios permitió con Adán cuando le dijo: no comerás del fruto del conocimiento del mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Voy a ponerle también como ejemplo la historia de Gedeón, cuando se proponía pelear contra los madianitas, cómo Dios le instruyó de que probara todo aquel ejército, que era una cantidad de 33,000. Y del primer golpe, cuando él le cuestionó y le instruyó de parte de Dios de que aquel que tuviese miedo y temblara, que se vuelva a su casa, dice que quedaron 20, de 33,000 quedaron 22,000. Pero más adelante el Señor vuelve y le dice a Gedeón: son demasiados, llévamelos a las aguas y allí te los seleccionaré, te los probaré y te mostraré señales, y las señales son estas y aquellas. Y dice que esas señales solamente 300 hombres pasaron la prueba. Pero también podemos apuntar y señalar la historia de cuando Dios habla aquí en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, habla del pastor herido. Y cuando el pastor es herido, las ovejas son dispersas. Pero también podemos ver con el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, cuando Dios dice textualmente, aquí está escrito en el libro de Deuteronomio: te hice pasar hambre, te hice tener sed, hice que tuvieras hambre, te pasé por el desierto todo este tiempo para saber lo que había en tu corazón, a ver si cumpliría lo que yo te ordené que hiciera, para saber lo que había en tu corazón, dice Dios. Señores, las pruebas en el creyente no son más que el reconocimiento de los desafíos, de las situaciones adversas, y que obviamente detrás de estas se esconden nuestras capacidades espirituales para nosotros hacer la voluntad de Dios. Repito, es el reconocimiento de los desafíos espirituales detrás de las pequeñas calamidades de la vida particular de cada ser humano que conoce, que le sirve a Dios, y que obviamente, como la Biblia dice, que todos seremos probados como el oro. La prueba tiene la característica de que es para disciplinarnos. A nadie le gusta la disciplina. La Biblia dice que si Dios no nos disciplinara, pues fuésemos como hijos bastardos. Cuando alguien padece como cristiano, porque esto en 2 de Pedro capítulo 4, si tú padeces como cristiano, no te avergüences, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Y de parte de los que creen es glorificado, pero de los que no creen es blasfemado. Así que ninguno padezca como homicida, como ladrón o por entremeterse en lo ajeno, pero si padece como cristiano, glorifique a Dios por esto, porque el precioso Espíritu Santo de Dios está sobre él. De manera que las pruebas se convierten en la herramienta, en el tren, en la metodología de Dios a santificarnos, purificarnos, premiar nuestra valentía, nuestro esfuerzo y sacrificio. Las pruebas nos ayudan a crecer, porque ellas
nos ayudan a cambiar nuestro carácter que ha sido afectado por causa del pecado. Yo quiero darle lectura al verso que primero que terminamos de leer aquí, que Dios le permitió en cuanto a Adán. La primera prueba del primer ser creado aquí con relación a Adán. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice a Dios así, en nombre de Jesús. Dios, el Señor Todopoderoso, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Le dio este mandato. Dice, le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él coma, ciertamente morirás. Hay muchos analistas que se han hecho la pregunta, pero Dios no sabía que ese árbol, y Dios sabía, y que Dios, porque Él es Dios, Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. No sabía Dios que obviamente Adán no sabía Dios que Adán iba a pecar. Señores, la Biblia contiene secretos no descifrados. La Biblia contiene un sinnúmero de secretos no descifrados. Y para ello tenemos que preguntarle a Dios. Obviamente tú no vas a tener todas las respuestas de todos. La Biblia dice que Dios le revela sus secretos a sus siervos los profetas. Y yo creo que la revelación a los profetas, hay escalas, hay dimensiones y hay niveles. Y no todos tienen la misma capacidad y el poder de revelación, repito. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dice que no deberás comer, porque el día que de él coma ciertamente morirá. Yo soy de lo que digo, que Dios estaba probando la fe de Adán. Estaba leyendo un libro y el escritor decía que la autoridad, para que haya autoridad necesariamente tiene que haber un principio que legitime dicha autoridad, valga la redundancia. Para que haya autoridad en el ser humano, debe haber un principio que regule dicha autoridad. Y ese principio que regula la autoridad se llama la prueba. ¿Cómo yo sé que tú vas a serme fiel cuando yo contrate contigo, cuando yo ponga en tu mano una autoridad, o cuando yo te dé una responsabilidad? Obviamente, para que esto pueda funcionar y hay un equilibrio entre lo que es la lealtad y la deslealtad, la fidelidad entre la infidelidad, debe haber una prueba. Muchos han dicho que Dios no creó autómatas o robots. Él creó personas con sentimientos, con voluntades. Él creó personas con libre determinación de elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y la respuesta a esto está ahí en este texto que terminamos de leer. Dios le dio al hombre una libertad condicionada. No es como muchos dicen que el famoso libre albedrío. Yo le llamo libertad condicionada al principio de la obediencia. Y ese principio de obediencia es vinculante a la autoridad, a esa autoridad delegada hasta cierto punto. ¿Cómo iba Adán a darle cumplimiento al proyecto y el propósito de Dios de la expansión de su reino aquí en la tierra si Dios no pone sobre sus manos el principio regulatorio, que es el que iba a venir a hacer el equilibrio entre lo que es su fidelidad y su infidelidad si no era la prueba? Le puso un examen, mira, esto es lo que hay. El examen, esto es como cuando tú vas a la universidad, porque sabe que tiene que durar cierto tiempo, tiene que tener un mentor, un guía que te dirija, que te oriente, que te direccione en cuanto al conocimiento, te va dando las respuestas o la guía para que tú puedas buscar el conocimiento, te va dando instrucciones, pero obviamente al final él te va a presentar un examen para evaluar tu capacidad, a ver si tú estás listo, estás preparado para asumir la posición, para asumir el reto, para asumir el desafío el cual tú te has propuesto alcanzar en cuanto a la meta y a los
proyecto que tú tengas, la ruta de vida que tú tengas para alcanzar, para hacer cumplir tu sueño. Obviamente van a haber unos procesos, van a haber unos exámenes, van a haber unas pruebas y digo esto porque a veces tú lo intentas una vez y cuando lo intentas la primera vez reprueba, pero la diferencia que tenemos es que al igual que en el plano natural, cuando vamos a la escuela y reprobamos la primera vez, el hecho de que reprobemos la primera vez o de que fallemos o que caigamos, o nos rebalemos, eso no significa de que debemos detenernos. La fe está vinculada a que obviamente tengamos, nadie se hizo experto una sola vez. Nadie se hizo experto una sola vez. Lo que hace experto el maestro es equivocándose muchas veces, intentándolo varias veces. Después que lo intenta varias veces, después se levanta y perfecciona su capacidad para así entrar, alcanzar la meta y vencer el desafío. Todos estamos todos estamos llamados a desafiar las dudas, todos estamos llamados a vencer por medio de la fe, que es en base a una esperanza. Todos los retos y desafíos y circunstancias adversas que la vida nos presente para poder al final ser hombres y mujeres de fe, triunfadores, vencedores y victoriosos en el nombre de Jesús. La fe para valientes. Alguien dijo que la fe es una batalla difícil de pelear porque exige combates diarios y nuestro principal campo de batalla es nuestra mente, cuando los sentimientos, las emociones, las percepciones, nuestra voluntad es bombardeada, pues si abandonamos el proyecto que es vinculante a la fe, pues entonces no podemos agradar a Dios. Entonces las pruebas tienen ese matiz que vienen a hacernos entender de que obviamente tenemos que ejercitar la fe de manera persistente, de manera resistente, de manera insistente y de manera perseverante. Digo siempre que esas son las 4 características que se deben poner en práctica para tú de alguna manera agradar a Dios: insistir, persistir, resistir y no desmayar. Insistir, persistir, resistir y no desmayar. Porque la Biblia dice que es que el que se allega a Dios es necesario que él esté consciente, que tenga una íntima convicción de que en Dios hay y que Él es galardonador de los que confían y esperan en Él. De manera que la fe, la vida está fundada sobre la base de la esperanza por medio de la fe. De manera que aquí Adán fue probado. Adán fue probada su lealtad, así como todo hombre fue plantado en esta tierra para que obviamente su fe, su vida sea probada. La vida es una prueba, obviamente. Entonces, vemos cuando Dios toma al pueblo de Israel, le hace varias promesas, todos conocen la historia, y en el libro de Deuteronomio Dios le instruye al pueblo de Israel cuando era capitaneado por Moisés y los demás líderes. Dice Deuteronomio 8, 1 al 2, dice: cumple fielmente. Dios le está exigiendo la fidelidad. Dios exige fidelidad de su pueblo en medio de adversidad, en medio de crisis que Dios te prueba. No es en la bonanza, no es en la tranquilidad. Si hubiese sido así, pues entonces no tendría lugar la fe. Es en medio de la crisis. Es en medio de la crisis donde nosotros estamos llamados a sacar lo que tenemos dentro, a poner nuestra confianza y a demostrar confianza en Dios, a ser guiados por Dios, a esperar en Él. Es en medio de las circunstancias difíciles donde la fe se hace más brillante, más excelente, donde somos transformados de gloria en gloria. Dios le exige cumplimiento y fidelidad al pueblo cuando dice: cumple firmemente todos los mandamientos que yo te mando. Eso es Dios hablando al pueblo de Israel. Dice: para que vivas. Si no obedecemos fielmente todos los mandamientos que Dios nos manda, pues entonces no viviremos. Dice: cumple fielmente para que vivas. Oiga el resultado: para que te multipliques, que era el proyecto que Dios le había entregado a Adán de multiplicarse. Y obviamente a todo hombre
o mujer en esta tierra tiene una misión de multiplicarse. Dice, para que viva y se multiplique y tome posesión de la tierra que el Señor juró a sus antepasados. Habían promesas que el Señor le había hecho al pueblo de Israel, que era de entregarle tierra productiva, tierra buena. Recuerda que durante 40 años, Dios le está recordando al pueblo de Israel, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló. Escuchen esto, señores. Bienaventurado el que Dios corría. Dice aquí que Dios lo humilló y dice, y te puse a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Para qué son las pruebas? Bueno, aquí el mismo Dios está dando la respuesta. Dice la Biblia que Dios muchas veces nos hace pasar por momentos de humillaciones, nos hace pasar por momentos difíciles, por crisis, por hambre, por sed, por necesidad, para ponernos a prueba nuestra fe, para poner a prueba nuestra fe, para conocer lo que hay en cada uno de nuestros corazones, a ver si nosotros estamos dispuestos a recibir, a pagar el precio, de ver si cumplimos o no sus mandamientos. Es en medio de los procesos que nosotros aprendemos a cumplir los mandamientos de Dios. Señores, creerle a Dios no es fácil, pero dichoso y bienaventurado aquel quien aprendió a creer, a confiar y a esperar en Dios. Entonces la fe tiene ese principio, la fe tiene el principal elemento que es transformar nuestro carácter para enseñarnos a obedecer a Dios. Entonces, de manera que en medio de las dificultades, que es donde tenemos que darle nuestra mejor alabanza a Dios, debemos aprender a darle nuestra mejor expresión de confianza, resistiendo, esperando, proclamando su voluntad. Es en medio de las crisis, señores, donde sacamos lo mejor para Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, 1 al 6, oiga lo que Dios dice: cumple fielmente, eso es Dios al pueblo de Israel, cumple fielmente todos los mandamientos, no es uno, dice todos. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre. Oigan esto, señores, para los que piensan que hombres y mujeres de Dios no pasan por situaciones difíciles. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero aquí todo lo que pasa un hombre o una mujer de Dios es con un propósito y tiene un valor delante de Dios. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná. El propósito del desierto es prepararte para la acción, para que manifieste la gloria de Dios. Si no hay hambre, si no hay enfermedad, si no hay crisis, entonces ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios? Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre. ¿Cuál es el propósito que muchas veces Dios nos permite atravesar por esa situación? Nos enseña de que no debemos depender del alimento perecedero, de que no debemos depender de que si hoy tengo, mañana no tengo. Jesús les dijo muy claro a los discípulos: no se turben, ni se afanen, qué comeremos, ni qué vestiremos. Las aves no trabajan ni hilan, y mira cómo mi Padre las alimenta. ¿Acaso no son ustedes más importantes que ellas? Ustedes tienen un propósito más importante que ellas. De manera que Dios lo que está apelando es a nuestra confianza, de que si estamos atravesando por una situación difícil, no desmayemos, seamos valientes, perseveremos y confiemos y esperemos en Él. Eso es lo que Él quiere de nosotros, que durante esas situaciones adversas, pues le demos nuestra mejor alabanza, le demos nuestra mejor devoción, nuestra mejor expresión de fe, y porque la prueba no vino para matarse, sino para darte vida. Entonces, durante esos 40 años, dice aquí, no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies. Señores, esa fue la prueba que atravesó el pueblo de Israel. Dice que obviamente eso fue algo real, de que llevaban los niños, dice algunos analistas y teólogos, que los niños llevaban ropas y zapatos puestos, sandalias, y que mientras iban creciendo, así mismo iban creciendo los zapatos y la ropa. Gloria a Dios. Fueron milagros y señales portentosas las que Dios hizo con este pueblo, con Israel, en medio del desierto.
Y Dios los hará hoy también con nosotros. De manera que aquí ellos duraron 40 años. 40 años. Algunos analistas dicen que eso fue demasiado tiempo. Y 40 años es toda una generación. Pero sí, yo quiero recalcar algo. Todo diseño de Dios tiene un tiempo de cumplimiento. Hay personas que quizás obviamente no han alcanzado ninguna promesa. No han sido ni promesas de tipo natural, ni promesas de tipo sobrenatural o espiritual. Pero es el tiempo de que te levantes. Es el tiempo de que tú dejes de dormitar, que eche manos a la voluntad de Dios, que tome la espada del Espíritu, que tome la antorcha de fuego de Dios y comience a creer y a confiar en Dios y a dejar que Él te prepare, porque obviamente dice la Biblia que muchos son llamados y que pocos son escogidos. Dice que el pueblo de Israel duró 40 años. Dice que no se le gastó la ropa que llevaba puesta, ni se le hincharon los pies. O sea, Dios los sostenía, Dios estaba con ellos. Dice, reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. Señores, la disciplina de entrada no es ocasión de gusto para los hijos, obviamente porque las correcciones conllevan consigo cierto castigo y dolor, y nadie quiere cumplir la disciplina del Señor, pero bienaventurado aquel a quien Dios disciplina porque lo tiene por hijo. Dice, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, témelo y sigue su camino. Entonces, podemos ver en este texto que obviamente Dios prepara la acción, prepara el corazón de sus hijos en medio de los desiertos. Los desiertos es donde la piedra bota agua. En los desiertos es que aprendemos a ver maná del cielo. En los desiertos es que aprendemos a desarrollar nuestra confianza en Dios. En los desiertos es que aprendamos a desarrollar nuestro potencial y nuestras capacidades espirituales para vencer al reino de las tinieblas. Es en medio del desierto que Dios les otorga poder a sus hijos. No es en la bonanza, no es en la tranquilidad, no es en la zona de confort. Para los que creen que la fe es un camino fácil, es un camino muy estrecho que demanda mucho esfuerzo y sacrificio y entrega genuina para poder vencer y llegar hasta el final. Entonces, hablando un chin de la historia de Gedeón, que me impresiona esta historia. Esta historia, señores, nos demuestra que la fe puede superar las dudas. Cualquier hombre o mujer de Dios que pueda abrirse paso en medio del dolor, de la tristeza, de la duda, de la traición y de todo lo que el enemigo pueda lanzarle, pues será siempre un vencedor, un triunfador y un victorioso. La fe puede fortalecernos en el Señor para cumplir su voluntad. Por ejemplo, miren esto. Este juez llamado Gedeón o Jerubbaal. Gedeón dice, jueces 7:1 al 8. Dice que Gedeón y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jaroc. Campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse como contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Debemos entender que la batalla de los hombres de Dios no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo. De manera que hay situaciones donde tú como autoridad debes entender que no debes poner tu confianza en la fortaleza que obviamente te rodea, en tu dinero, en tu mucho potencial humanamente hablando que tengas, en las riquezas temporales, en lo grande que sea tu potencial armamentístico. Ahora estoy hablando a los gobernantes y en todo el sentido de la palabra a los hermanos, para que se despojen de todo aire de buscar mecanismos, metodologías humanas para a veces dar respuesta a situaciones difíciles que Dios permite que atraviesen. Este hombre a Gedeón Dios le permitió esta prueba para que aprenda a confiar en el poder de Dios, para que dependa de Dios. Hace mucho que Dios le está permitiendo procesos. La República Dominicana estamos atravesando por una situación similar. Gloria a Dios. Dice que
Dios le dice a Gedeón, dice que el Señor le dijo a Gedeón, tiene demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. Dios solamente le estaba dando a demostrar a Gedeón que no era con el ejército ni por las armas que él iba a vencer al pueblo enemigo, sino que era una intervención sobrenatural que él la iba a hacer, y eso ciertamente iban a hacer con pocos hombres para que le dieran la gloria a él, puesto que si él permitía que el ejército combatiese a los enemigos, pues ellos en ningún momento iban a dar gloria al Señor, ni iban a reconocerlo como el que le dio la victoria. Dice, a fin de que Israel no vaya a jactarse, dijo el Señor aquí contra mí, y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Señores, vean cuál es el propósito de las pruebas. Lo que Dios está haciendo con la República Dominicana actualmente, donde el Señor me decía, yo soy quien está rompiendo las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití. Miren lo que ha hecho el presidente actualmente. Ha enviado tropas a la frontera en Derebracam, Derebracam, y él cree que las bandas de Haití, que las bandas criminales de Haití, la BACRIM, o toda esa parafernalia y todo ese armamento que tienen estos haitianos, que en número son más que nosotros, son más millones que nosotros, y tenemos una invasión silenciosa. El presidente y todos los que crean y tengan en su mente que esta victoria viene por vía de consecuencia, por decisión de que el presidente tome. No, esta victoria es Dios que nos la ha entregado en nuestras manos, y eso obviamente se quedará demostrado en la historia de la República Dominicana, porque las señales se están manifestando. Entonces, era lo que estaba pasando con Gedeón. Israel, si Dios le permitía a Israel tomar a aquel gran contingente de hombres, ellos iban a jactar, iban a decir, fue con nuestra propia fuerza, fue con nuestras armas que pudimos vencer al ejército. No, aquí Dios quiso darle una demostración a Israel, capitaneado por el juez Gedeón, de que la batalla no podría ser vencida con ejército, sino con el poder de él. No estaban dependiendo de Dios para echar la guerra, estaban dependiendo de sus armas y del gran número o cantidad en ejército que ellos tenían. Entonces Dios le hace la salvedad a ellos. Dice aquí, Dios permite una prueba, dice, anúnciale, Dios le dice a Adán, anúnciale ahora al pueblo que cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Escuchen esto, señores, eran 32,000. En la primera prueba se volvieron 22,000 hombres a sus casas, y de esos 22,000 volvieron de nuevo y se quedaron 10,000. El versículo 4 dice, pero el Señor le dijo a Gedeón, oigan esto, señores, todavía hay demasiada gente, hazlos bajar al agua, bendito sea Dios, hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti. O sea, era una batalla que el mismo Dios era el que la estaba peleando. Y obviamente el líder principal de la nación, que era Gedeón, debía dejarse guiar por Dios para poder ser victorioso en aquella batalla que no dependía de la parafernalia, no dependía de la cantidad armamentística que ellos pudiesen tener, ni del gran número de ejércitos, sino que la batalla era Dios que la estaba dirigiendo, quien era que iba a dar la victoria a el pueblo de Israel por mano de Gedeón. Dice, Dios le dice, todavía demasiada gente, hazlo bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá, pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. O sea, para la guerra tú tienes que entender que no todo aquel que quiera ir contigo, cuando son propósitos de Dios, no todo el que quiera ir contigo a la guerra va a ir, no te va a acompañar. A ver si tienen el alma dividida, tienen el alma fragmentada, son gente que no confían, son gente que están llenos de dudas, son gente que están llenos de preocupaciones, son gente que están cargados de pecado. La guerra, yo en una ocasión dije con relación a la República Dominicana, que lo mandé por varios grupos de WhatsApp aquí con los compañeros veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Yo dije que las guerras, que las confrontaciones bélicas no ocurren todos los días, y cuando ocurren, obviamente necesariamente los hombres patriotas o de fe tienen que salir al frente, y para ello obviamente quedará demostrado que los cobardes no cuentan.
Cuando hay, muchos hablan de guerra, hablan de confrontaciones bélicas, hablan de conflictos, pero cuando han ido a una guerra, es ahí donde se demuestra si tú tienes fe, si tú eres valiente, es en medio de un conflicto. Entonces, Dios le dice a Gedeón, si yo te digo este irá contigo, ese irá, pero si yo te digo este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. O sea, las señales, los síntomas de lo que es, yo diría, este tipo de comportamiento de los guerreros que cuando están ansiosos porque están atravesando por una situación de cansancio, de crisis emocional, psicológica, situaciones como el hambre, la sed, hace que se desesperen y es en ese momento que tú tienes que demostrar si estás listo, estás preparado para enfrentar al enemigo y vencerlo. Es en medio de la crisis. Entonces, en esa situación, cuando un hombre, cuando un guerrero está en esa posición, no está apto, no es capaz de vencer los obstáculos, de vencer al enemigo, porque primero en la guerra te entrenan psicológica, emocional y hasta espiritualmente para adentrarte a un escenario para ver si tú estás listo. Entonces estos hombres demostraron que no estaban capacitados para vencer al enemigo y Dios les dijo, mira, eso no califican. Dile que se vuelvan a su casa, como me dijo el Señor en estos tiempos, donde Él me probó, me puso a prueba y cuando ya en el momento culmine de la prueba, donde obedecí unos cuantos mandatos que Él me decía que haga, yo estaba muy contento porque decía, wow, y obedecí, son actos proféticos muy fuertes que son secretos que yo me los reservo. Y ya al final el Señor me dice, yo te estaba probando, gloria a Dios, te estoy probando. Digo, bueno Señor, yo solamente cumplí, aunque no entendí lo que tú estabas haciendo, pero te obedecí. Yo creo que obviamente seremos probados como el oro. Es en medio de las circunstancias adversas que nosotros debemos de prendernos, nosotros debemos afrontar y desafiar nuestra propia lógica humana, nuestro razonamiento lógico y decir, Señor, heme aquí, ¿para qué me quieres? Y si el Señor te dice, ve a esto, no titubes. Ahora, tú tienes que estar consciente si fue el que te habló, fue el otro. Yo estoy consciente que fue Dios quien me habló. Y reconocía cuando mi propia concupiscencia, cuando mi propio cuando mi propia humanidad intervenía, yo decía, Señor, mi propia carne, mi humanidad me está diciendo esto y esto para que no crea en ti. Pero yo reprendo mi propia carnalidad, mi mentalidad caída y confío en ti. Yo confío, yo persevero, yo creo en ti y sé que tú fuiste que me hablaste. Y de manera continua siempre la duda me visitaba. Y Señor, no, la duda me está visitando. Y bueno, reprendo la duda en el nombre de Jesús. Yo creo y confío en ti, fuiste tú que hablaste. Gloria a Dios. Creer en Dios no significa de que tú no vas a tener rebalones, de que las dudas no te van a saltar, de que quizás no va a haber un momento de dificultad, de crisis, de que tú vas, pero obviamente tú tienes que aprender a vencer todos esos obstáculos, abrirte paso en medio del temor, de la duda, del afán y de la ansiedad y de las turbulencias y decir yo puedo, porque nada es imposible al que cree. Nada es difícil para Dios y nada es imposible al que cree. Tú tienes que declarar esa palabra y seguir confiando en esa palabra y seguir perseverando, insistiendo y creyendo y declarando con tus labios de que Dios lo hará en su momento, aunque las cosas, aunque el túnel, al final del túnel, tú vayas caminando por mucho tiempo en el túnel y quizás tú digas es demasiado tiempo, ya llevo 20 años, 25, 30, ya casi cumplo tanta edad y no veo resultados. Sigue confiando. Sigue confiando. Así hombres como Abraham pasaron por una turbulencia donde obviamente se desesperaron porque Dios le hizo promesa y esa promesa pasaron algunos exageran y teólogos dicen que duró 25 años y esa promesa nunca llegó. El hombre, Dios lo engrandeció, le entregó riqueza. Cuando aumentaron las riquezas se preocupa porque no tenía quien dejarle su herencia y obviamente entre él y la esposa se ponen de acuerdo y esta mujer toma la iniciativa, gloria, y se desvía y se le olvida que Dios le había hecho una promesa de que Dios es el Dios de lo imposible. Dice que le dice a su esposo, mira, llégate a la criada
porque ella está en buenas condiciones biológicas para darte prole, para darte descendencia. Yo no puedo. Abraham dudó y también dudó Sarai, pero eso no significa de que Dios no cumplió lo que debía cumplir en ellos. Yo vengo a decirte que yo aprende a creer no con la mente sino con el corazón. Aunque tú veas las cosas oscuras, sigue creyendo, sigue confiando y Dios cumplirá su promesa a su tiempo. A los escogidos de Dios, a los escogidos de Dios, a los escogidos de Dios, aquellos que Dios le atravesó una meta, un diseño y un propósito y una ruta. Así dice Dios: mi palabra se cumplirá en ustedes, mi palabra se cumplirá en ustedes. No sean como Judas, que por 30 monedas de plata me traicionó, dice el Señor. Oh, gloria a Dios. Es mi deseo que ustedes aprendan a confiar, a esperar en mí, porque yo cumplí lo que prometo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepientan. Oh, gloria a Dios. Dios le dijo: sepáralos. Los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. No te le arrodilles a las circunstancias adversas. No te le arrodilles al problema. Oh, gloria a Dios. No te desesperes ante la situación que tú estás atravesando de carencia, de necesidad, de hambre. Gloria a Dios. Si tienes deuda, no te le arrodilles a tal situación. Sigue perseverando. Que lo que Dios dijo un día de que te iba a engrandecer, iba a abrir puertas en medio del desierto, iba a abrir puertas. Que te iba a abrir manantiales en medio del desierto, eso se cumplirá. Persevera, confía. Dile al Señor: yo creo, yo confío, yo persevero. Aunque mi duda me atormente, aunque la carne me diga que no, aunque los pelos humanos que tengo me impidan creer plenamente en ti, yo voy a declarar con mi boca que no creo con la mente, sino con el corazón. Y le pido que tu espíritu me ayude a perseverar, a creer, para ver los sueños y tus propósitos y tus promesas cumplidas en mi vida. Hazle esta oración al Señor ahora mismo, sea donde quiera que esté. Hazle esta oración al Señor para que Él te fortalezca, para que Él te levante, para que Él te restaure, para que Él te llene de su Espíritu Santo, para que los velos de oscuridad que hay en ti desaparezcan en el nombre de Jesús. Dile: llévame a las aguas profundas del río de agua viva. Llévame a las aguas profundas de tu río de agua viva. Sasa mi sed. Dile al Señor: tengo sed de ti. Lléname de tu presencia. Como el siervo brama por la corriente de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dijo el rey David. Él aprendió a confiar en Dios, de que en los momentos de sequía, en los momentos de dificultad, de duda, donde el miedo quería atormentarle, él dependía de Dios y Dios le cubría y quitaba todos sus miedos. Gloria a Dios. El Señor le dijo: llévalos a beber al río, allí yo te los probaré. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de las manos, de la boca de todos los demás. Dice: y todos los demás se arrodillaron para beber. No bebas las aguas. No bebas las aguas con ansia. No bebas las aguas con ansia. No bebas agua de ansiedad. No bebas agua de duda. No bebas aguas turbias. No bebas aguas turbias. No bebas las dudas. No tomes aguas de duda. No te llenes de eso. Apela a la fe en Jesucristo. Apela a la presencia de Dios y llénate del río de vida. Dile: Señor, fortalece mi fe. Fortalece mi mente. Fortalece mi intelecto. Fortaléceme interiormente. Fortaléceme en todo. Ahora ábreme la mente y el corazón para creer y confiar en ti. Ayúdame a creer y confiar en ti. Dile al Señor: aumenta mi fe. Oh, gloria a Dios. El Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Dice: y entregaré a los madianitas, entregaré al enemigo en tus manos. El reto que se vaya a su casa. Gloria a Dios. Dios está probando el corazón de muchos en estos tiempos. Muchos están reprobando, pero Dios le está dando la oportunidad de creer. Enmiende sus errores. Quizás no están calificando para ir a la guerra, pero ya Dios tiene un ejército ahí de elegidos, preparado. Gloria a Dios.
que serán los portavoces, que entre los portavoces del avivamiento en la Dominican Republic. Serán los portadores del avivamiento en la República Dominicana. Con esos 300, con ese pequeño de elegido, el Señor nos dará la victoria en la República, ahí en Bracanda Dominicana. Si Dios te está tocando, si alguien te está tocando para que te unas en misión y tú entiendes que es un hombre o una mujer de Dios, no dudes, porque son condiciones divinas. Oh, gloria, y es el momento de que tú te dejes seleccionar por Dios, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hay muchos que han sido descalificados. Gloria a Dios, porque abortaron la fe, abortaron el propósito. No son dignos de ir a la guerra. Y si no son dignos de ir a la guerra y representar al Señor, pues obviamente no tendrán galardón detrás, no tendrán mérito. Y Dios entregará reconocimiento, Dios honrará, Dios entregará mérito a hombres y mujeres desprendidos en este tiempo, en los momentos de crisis, donde Él está demandando que se entreguen para entregarles grandes promesas. Pero muchos son llamados y pocos los escogidos. El Señor le dijo: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tu mano. El reto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Gloria a Dios. Dios entregará la provisión, Dios entregará la respuesta, Dios entregará las capacidades, las habilidades, Dios entregará las llaves. Y donde habrá un pequeño grupo de hombres y mujeres seleccionados que han pagado el precio. Gloria a Dios. Por tanto, yo en esta hora me declaro vencedor, como el Señor me dijo: declárate vencedor en cada salida, en cada entrada del partido en la guerra espiritual. Declárate vencedor, triunfador y victorioso en mi nombre, en cada entrada, en cada salida del partido. Esta fue una parábola que me dio, que en otros vídeos yo la hago de conocimiento público. Gloria a Dios. Declárate vencedor. Yo vengo a motivarte, a estimular tu fe de que te declares vencedor. Si eres de lo que has sido llamado para hacer frente a los desafíos, a las circunstancias adversas en este tiempo, asume el reto, porque detrás de cada batalla hay grandes bendiciones. Hay grandes bendiciones. Así que oro por ti en esta hora en el nombre de Jesús, para que escuches esta palabra de parte de Dios. Escuche esta palabra de parte de Dios. Hay muchos que hasta que los escogidos no lleguen y tomen posesión, tomen la función, abran la puerta y se les entregue la provisión, ellos no recibirán. Muchos son llamados. Una gran muchedumbre de ejército es llamado a la guerra, pero muy pocos hombres y mujeres son seleccionados para tomar posiciones de liderazgo y ser cabeza y promotores para que dirijan a grandes multitudes y ser verdaderos líderes espirituales, hombres que dirigirán y guiarán al pueblo por la senda de justicia en este tiempo. Es mi oración que Dios te fortalezca, que aumente tu fe y que no dé lugar a la duda en tu vida. Vence con la espada del Espíritu. Vence el temor con tu fe. Vence el miedo con tu fe. Vence los obstáculos en el nombre de Jesús. Persevera, insiste, persiste y resiste en medio de las dificultades. Es en medio de las dificultades que nos hacemos resistentes para entregarle nuestra mejor devoción y adoración al Señor. Así que mi oración en esta hora, para que el Señor active tu fe, para que el Señor renueve tus pensamientos, para que el Señor te llene de su Espíritu Santo, para que el Señor trate contigo, para que el Señor te despierte de ese letargo en que estás. Que el ángel que Dios asignó a tu vida te despierte, y que tú tengas el poder y la capacidad y la autoridad de reprender al enemigo. Porque la prueba, la crisis, el hambre, la sed no vino para matarte, la enfermedad no vino para matarte, sino para que la obra de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Si no despiertas, si no te levantas, si no aprendes a creer con el corazón, pues entonces seguirás dormido y no podrás ver las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Por tanto, es mi palabra en esta hora de parte de Dios. Que te levante, que tome la espada, que tome la antorcha, que tomes el escudo de la fe, que le pida al Señor que te cubra con su presencia, que te envuelva en su gloria, y arranca para la guerra en el nombre de Jesús.
Si haces esto, serás un vencedor en su nombre. Serás un vencedor y una vencedora en su nombre. Levántate. Levántate, porque es el tiempo donde Dios está llamando a sus guerreros. Es el tiempo de la gran última cosecha. Es el tiempo donde Dios está demandando de una última generación que se prepare y que eche mano de las armaduras para que venza los obstáculos, los retos y desafíos que están de frente. Porque grandes victorias, grandes promesas, grandes recompensas le esperan a los hijos fieles, a los valientes y entregados por el reino de Dios. Así que Dios te bendiga en esta hora. Dios te guarde y nos veremos en una próxima intervención. En el nombre de Jesús. Shalom.